Kyo wa Nihongo benkyou shimashou. Hola a todos otra vez, ya estoy de vuelta con la siguiente lección de japonés. Y la verdad es que creo que he hecho un pequeño cambio. Creo que en el último vídeo os lo dije de que en la lección, o sea, la siguiente lección, que sería obviamente la de hoy, pensaba hacer, o enseñaros una lista de vocabulario. Pero he decidido más bien pasar a explicaros una cosa de gramática y para la siguiente lección os daré esa lista de vocabulario. ¿Por qué? Pues porque he visto que hay gente que me pregunta muchas cosas de gramática, entonces supongo que, que la gente quiere avanzar más en esa parte. Así que voy a empezar con eso, pues una parte de gramática bastante sencilla y básica, y pues para el siguiente vídeo os daré la lista de vocabulario. Si no, si veo también, o sea, si me lo dejáis en los comentarios si realmente queréis la lista de vocabulario, dejádmelo y o en vez de hacerlo para... O sea, dejadme si preferís que os lo diga en otro vídeo para que realmente podáis ver no solo cómo se escriben las palabras, sino la pronunciación, o si preferís realmente que os deje en la caja de descripción la lista de vocabulario extra. O sea, dejádmelo en los comentarios que preferís cuál de las dos opciones. Así que no me enrollo más y hoy voy a empezar con la parte de gramática que os iba a explicar hoy. Y es la conjugación de los verbos. No penséis que es como, Dios mío, qué cosa tan aburrida y tal. O sea, la gramática para mí no es como lo más interesante del mundo, pero ya os digo que no es muy complicado ni os vais a tener que comer la cabeza mucho. Sí que tiene unas cosas un poco más como que os puede liar, pero no me quiero así como liar y enrollar mucho. Así que vamos a empezar. ¿Cómo se empieza a explicar esto? Los verbos en japonés se escriben, la forma base se considera como forma diccionario. Es decir, es como aparecen literalmente en el diccionario. ¿Y cómo os puedo explicar esto? O sea, estos verbos se podría decir que se dividen en dos tipos. Bueno, tres si añadimos unos que son irregulares. O sea, podemos decir tres tipos. Los verbos que terminan en ru, verbos que terminan en u y los verbos irregulares, que solo son dos. Así que no os preocupéis que no hay tantos. ¿Cómo podemos dividirlos? Empezamos con los verbos que terminan en ru. Hay muchos verbos, no sé si os habéis dado cuenta, taberu, ikiru no, taberu, okiru, kaeru, que acaban en ru. En este caso kaeru no se incluye ahí, así que no le hagáis caso. Solamente para que veáis que hay verbos que terminan en ru. ¿Qué pasa? Que en estos verbos para formarlos, digamos que se podría poner la base de la palabra, del verbo más bien, y luego ru. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la palabra comer, taberu. Tabe sería como la base de la palabra, del verbo, vamos, y se le añade ru, taberu. Eso sería la forma diccionario del verbo comer, taberu. ¿Cómo podemos conjugar esto? Pues es muy fácil. Simplemente para conjugarlo hay que añadirle para la forma positiva más o masen para la negativa. Es decir, hay que formarlo de esta forma. Tomamos la base del verbo y quitamos ru. Y entonces se le añade ahí más o masen. Entonces, por ejemplo, la palabra taberu pasaría a ser tabemas en positivo y tabemasen en negativo. Creo que no es muy complicado. Os voy a poner otro verbo, por ejemplo, para explicaros a ver si no os hace mucho lío. Neru, el verbo neru, de dormir. Tenemos ne, que sería la base, y ru, que sería la terminación de ese verbo, de los verbos terminados en ru. O sea, neru. Dejamos ne, que es la base, quitamos ru y le añadimos más o masen. Ne más o ne masen, de duermo o no duermo. Otro verbo también, por ejemplo, okiru. Okiru es levantarse. Pues, igual que tenemos eso, pues neru, dormirse, pues okiru, levantarse. La base, como podéis ver, es okiru, así que oki es la base y ru, la terminación ru. Añadimos más o masen, okimas, okimasen. Y pasaría a ser, pues, duermo, me levanto o no me levanto. Por ejemplo, también, miru, verbo ver. Miru, tenemos la base mi y ru. Quitamos ru y ponemos más o masen. Miru no. Mimas, mimasen. Veo o no veo. Es decir, taberu pasa tabemas, tabemasen. Neru pasa nemas, nemasen. Okiru pasa okimas, okimasen. Y miru pasa mimas, mimasen. Esa es la idea base, como repito que como lo he dicho antes, dejamos la base del verbo y quitamos ru para poner más o masen. Esa es la forma más sencilla de conjugar los verbos que terminan en ru. Los verbos que terminan en u, tampoco es que sea algo complicado. O sea, en este caso, por ejemplo, como he dicho antes, bueno, lo explicaré mejor después al final de esta parte, los verbos que terminan en u se hace lo mismo. Tenemos la base del verbo y termina en u
O sea, no es que sea la sílaba, o sea, la letra U como tal, sino que termina con una sílaba que es U, por ejemplo. O sea, que termina en U, por ejemplo. Nomu, beber. Nomu, sí, es el verbo. Nomu, sí, se está viendo yo mal, sí. Nomu. Nomu de beber. Como veis, acaba en mu, la sílaba mu. Pero en este caso, como no acaba en ru, se entiende como que la base del verbo es nom, se podría decir nom, y se quitaría u. Entonces en este caso, simplemente, o sea, es lo que digo, igual que antes tenéis que quitar ru, en este caso solo hay que quitar u. Y se añade imas o imasen. En este caso, obviamente, nomu pasaría a ser nomimas o nomimasen. Como he dicho, la base sería como ese nom. Entonces, si se le añade imas o imasen, quedaría eso como nomimas, nomimasen, como bebo o no bebo, o no bebo. Hoy parece que no sé hablar, de verdad. Otro verbo, por ejemplo, yomu. Pasa lo mismo, acaba en mu, igual que nomu. Entonces, si tenemos nom como la base y u, la terminación, quitamos u y ponemos imas o imasen. Nomimas, nomimasen. Otro, hanasu, para que veáis que no todos acaban en mu, sino hanasu, hablar. Pues quitamos otra, en este caso la palabra, el verbo acaba en su, pues quitamos esa u. Entonces quedaría, en este caso, hanasu pasaría a ser, como no se puede decir realmente, o sea, con la sílaba su, hana, suimas o algo así, sino que pasa a ser hanashimas. Si os fijáis en este caso, bueno, hanashimas, hanashimasen, de hablo o no hablo. Si os fijáis en este caso con los verbos de tipo u, o sea, los que terminan en u, lo que se hace es como pasar la sílaba de, si es mu, pues pasa a ser mi, si es su, pasa a ser shi. Como sabéis, no existe si, sino que tiene que ser shi, de S-H-I, la pronunciación. Si acaba en Q es ki, o sea, lo que se hace es como cambiar la sílaba, quitarle la U y ponerle I. Por eso en este caso, hanasu no es hanashimas, sino hanashimas, porque pasa a ser la sílaba shi. Entonces, nomimas, nomimasen, de beber, yomu, de leer, yomimas, yomimasen, y hanasu, de hablar, hanashimas, hanashimasen. Tenemos también otro, iku, el verbo ir, iku. Pasa a ser ikimas, o sea, tenemos ik, por así decirlo, la ik, quitamos u, entonces pasa a ser ikimas, ikimasen. Kiku, oír, de escuchar. Kikimas, kikimasen. Pasa lo mismo que en iku, o sea, eso queda como kik, como ki, le añadimos i, más y masen. Kikimas, kikimasen. Y aquí es lo que os decía antes con un verbo que acaba en ru, pero en este caso supongo que es cuestión de fonética. Obviamente no sé exactamente porque es algo que a mí me lo han enseñado porque es así que yo por eso creo que es una cuestión de fonética, que es el verbo kaeru, que os puede crear un poco de lío en la cabeza porque claro, diréis, pero acaba en ru, entonces ¿por qué no es kaemas, kaemasen? Pero en este caso yo creo que es cuestión de fonética, entonces como hay que añadirle ese i más, como he dicho, i más, imasen, para que, o sea, en este caso para que suene mejor, entonces kaeru, marcadlo como, no sé, que es un verbo de tipo u, no ru, a pesar de que termina en ru, que se conjuga así, se conjuga el caer, como la sílaba ru se le quita el u, entonces pasa a ser kaerimas, kaerimasen, de volver, o sea, kaeru significa volver, entonces kaerimas, volver, kaerimasen, no volver. Y ahora voy a pasar al apartado de los verbos irregulares que os he nombrado antes. En este caso, en japonés solamente hay dos verbos irregulares que son muy fáciles. Son suru y kuru. Suru, hacer, y kuru, de ir. Entonces, lo único que tenéis que saber es que en este caso simplemente se conjugan un poco diferente. Como he dicho, pues suru pasa a ser shimas, shimasen, y kuru es kimas o kimasen. No es que tengan sentido, o sea, es como si le añadieses a la sílaba su, como pasado con los verbos u. Quitas el u y le pones shi, porque vas a cambiar la sílaba de su a shi, entonces shimas, shimasen, y con kuru pasaría lo mismo, quitas u, pones i, entonces quedaría kimas, kimasen. No lo tenéis que aprender como quitas esto, quitas no, aprenderoslo así directamente. Estos son los verbos irregulares y suru pasa a ser shimas, shimasen y kuru pasa a ser kimas, kimasen. Y también otra cosa que quería explicar, que es que en este caso a lo mejor no sé si os habéis dado cuenta, y es que hay verbos que se conjugan, o sea, como que son verbos compuestos, que hay como una parte del verbo y el verbo suru. Por ejemplo, benkyou suru. Benkyou es estudiar, pero benkyou suru sería estudiar.
como hacer estudio, algo así. Pero es un verbo compuesto, tal cual, es benkyou suru. En este caso no se conjuga la parte de benkyou, sino que se conjuga, al conjugar el verbo se tiene que retocar esa parte de suru. Entonces pasa, pues lo que os he dicho, suru es un verbo irregular. Entonces, ¿cómo se conjugaría para decir estudio o no estudio? Benkyou suru pasaría a ser benkyou shimasu o benkyou shimasen. Lo único que tenéis que retocar es la parte de suru, que sería pues eso, shimasu, shimasen. Entonces, benkyou suru, o sea, sería benkyou shimasu, benkyou shimasen. Y así con el resto de verbos que acaben en suru, o sea, que tengan esa parte de verbos conjugados como con el verbo hacer. Bueno, y para terminar, una cosa que os quería, digamos, comentar, y es que no os hagáis tanto lío con esto, no es tan complicado realmente. Lo único que creo que os puedo dar como tip es que no intentéis aprenderos cada verbo como de kuru, kimasu, kimasen, taberu, tabemasu, tabemasen, sino que intentéis hacer como una especie de tabla. O sea, verbos de tipo ru, verbos de tipo u y verbos irregulares, que ya digo, son 2 solamente. Si los intentáis aprender como cada verbo de forma individual, creo que os va a ser más complicado, os va a costar bastante más. Yo os puedo dejar algunos verbos, pero obviamente ahora mismo pues como que no me acuerdo de todos, pero os dejaré pues eso, algunos verbos, al menos los que he nombrado aquí. Y poco a poco también iréis viendo pues que ya os sale como por inercia. Creo que a medida que se va aprendiendo japonés, ya vas dándote cuenta de cómo se conjugan esos verbos. O sea, que ya automáticamente vuestro cerebro lo va a hacer. Sé que al principio puede resultar complicado, pero es eso. Al principio es como, tengo que aprenderme que este verbo taberu, tabemasu, tabemasen. Pero ya os digo que la mayor parte de los verbos que acaban en u, o sea, los verbos de tipo u, no suelen terminar en gru. Con lo cual, si veis verbos como es iku, yomu, hanasu, veréis que acaban en otra sílaba que no es ru, la mayoría. Excepto pues eso, kaeru, y puede que haya alguno más, no sé. Pero más o menos para que os vayáis haciendo la idea de cómo se conjugan. O sea, excepto alguno concreto, la mayoría os podéis hacer así pues tablas. Y así dividís los verbos que terminan en gru y los verbos que terminan en u. Bueno, pues esto es lo que os quería explicar para el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado bien entendido. Dejadme en los comentarios si no entendéis algo y yo os lo explico sin problemas. No sé, ya digo que es algo que hay que, creo que acostumbrarse, o sea, saber que esto es así y ya. Pero eso, como os he dicho, pues hacer las tablas, dividirlo, intentad encontrar vuestro método de estudio. Yo os doy este tip porque creo que es lo que a mí mejor me ha servido y es como también me lo han enseñado mis profesoras y es como, no sé, yo creo que es como, si lo divides así por una tabla, por ejemplo, es mucho más fácil visualizarlo y entenderlo, creo yo. Así que pues eso, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, así que tenéis que estudiar mucho, obviamente, tanto las lecciones anteriores como lo que os voy dando poquito a poco, porque obviamente pues poquito a poco seguiré trayendo lecciones de japonés, así que pues mucho ánimo estudiando, yo os animo muchísimo, os doy toda la energía del mundo para que realmente estudiéis y mejoréis vuestro japonés. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que os llegue la notificación cada vez que subamos vídeo nuevo. Subimos todos los miércoles y todos los sábados, así que estad atentos. Seguidnos también en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, para estar enteros de próximas novedades, próximos vídeos y muchas cosas más. Y nos vemos en el próximo vídeo y en la próxima lección de japonés. ¡Mata ne!